He sido mejor amiga de Shelby durante más de 10 años. Hemos pasado por todo juntas. Desamores, cambios de carrera y todo lo que la vida nos ha lanzado. Confiaba en ella como si fuera mi hermana, pero cuando empezó a mandarle mensajes a mi prometido, haciendo comentarios coquetos y cruzando límites que jamás pensé que se atrevería a cruzar, mi mundo se derrumbó. Ahora, después de todo, sus mentiras, la traición y la devastación emocional, me pide que sea su dama de honor en su boda, como si nada hubiera pasado. Estoy destrozada, preguntándome si estoy equivocada por alejarme de alguien que fue mi amiga más cercana. ¿Aita por negarme a estar a su lado después de que intentó robarme a mi prometido? Si has pasado por algo similar o solo quieres escuchar más de mi historia, por favor dale like al video y suscríbete al canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me encantaría que te quedaras para más actualizaciones y contenido. Nos conocimos en la universidad, dos personas que hicieron clic casi al instante. No solo nos hicimos amigas, fue como si nos conociéramos de toda la vida. Desde ese primer día, nos volvimos inseparables. Nuestra amistad siempre ha sido algo que he valorado profundamente, y aún lo hago. Compartimos todo, nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros secretos. Podíamos hablar durante horas sobre cualquier cosa, y todo. Nuestra amistad siempre fue del tipo que la gente envidiaba, y sentía que nada podría romper el vínculo que habíamos construido juntas. Con el paso de los años, nos mantuvimos al lado de la otra, celebramos los buenos momentos y nos ayudamos durante los malos. Shelby estuvo a mi lado cuando pasé por rupturas difíciles, y yo estuve con ella en sus altibajos. Éramos como hermanas que compartían los mismos sueños y ambiciones. No importaba lo que la vida nos arrojara, lo manejábamos juntas. Con el tiempo, comenzamos a crecer más en nuestras vidas individuales, pero el vínculo entre nosotras nunca cambió. Era como si tuviéramos un lenguaje secreto, una forma de saber lo que la otra pensaba, sin tener que decir una palabra. Cuando conocí a Ethan, todo parecía perfecto. Él era amable, divertido y siempre me apoyaba. Nos volvimos inseparables también. Durante 4 años construimos una vida juntos. Nos reíamos, soñábamos y hacíamos planes para el futuro. Con el tiempo, supe que era el hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. No podía imaginar mi vida sin él, y fue entonces cuando comencé a planear nuestra boda. Julio era el mes que habíamos decidido, y estaba emocionada. Podía verlo todo en mi mente. El día de nuestra boda, rodeados de familia y amigos, incluyendo a Shelby, por supuesto. Shelby siempre había sido muy apoyadora de mi relación con Ethan, o al menos eso pensaba. Era mi mejor amiga, y confiaba plenamente en ella. Ella sabía cuánto significaba Ethan para mí, y nunca pensé ni por un segundo que podría haber algún problema. Pero las cosas estaban a punto de cambiar, y en ese momento no sabía que nuestra amistad estaba a punto de enfrentar una prueba que nunca imaginé. Comenzó lentamente, como un pequeño cambio en el aire que al principio no noté. Shelby y yo siempre hablábamos de todo, pero últimamente sus preguntas sobre Ethan comenzaron a sentirse diferentes. Al principio parecían inofensivas, solo una curiosidad casual sobre mi vida, como siempre lo hacía, pero pronto se volvieron más específicas, casi invasivas. Me preguntaba sobre los detalles más pequeños, como cuántas veces Ethan y yo discutíamos o qué planes teníamos para el futuro. No le di mucha importancia al principio, pensando que simplemente era la amiga curiosa que siempre había sido, pero luego las preguntas empezaron a llegar más seguido. Ya no se trataba solo de lo que habíamos hecho durante el fin de semana o cómo se sentía él. Era sobre cosas más profundas, cosas de las que normalmente no hablaba con nadie. Quería saber sobre nuestra relación de una forma que me resultaba incómoda, como si intentara meterse en los detalles de algo personal que no le correspondía. Lo dejé pasar, pensando que tal vez estaba exagerando. Shelby siempre había sido la tipo de persona que quería saberlo todo, pero esta vez sentí que algo estaba fuera de lugar. Hubo una noche en la que estábamos sentadas tomando algo, y la conversación giró hacia las relaciones. Como siempre, fui abierta con ella sobre Ethan y lo feliz que estaba. Le conté sobre nuestros planes para el futuro, las cosas que queríamos hacer juntos. Pero sus preguntas no se detuvieron allí. Me preguntó cuántas veces discutíamos, si alguna vez me sentía insegura, o si había cosas que me molestaban y que no le había contado a él. En ese momento, no respondí nada, pero comencé a sentirme incómoda. Ya no era solo curiosidad inocente. Era como si estuviera tratando de profundizar demasiado en mi vida de una manera en que no debía. Sin embargo, traté de ignorarlo, pensando que tal vez solo era una fase. Pero luego ocurrió algo que no pude dejar pasar. Shelby comenzó a enviarme mensajes a horas extrañas, preguntando sobre la ubicación de Ethan, cómo estaba, y si pensaba que estaría interesado en hacer ciertas cosas.
Los mensajes se volvieron más frecuentes, y cada uno me hacía sentir más incómoda. No entendía por qué preguntaba tanto sobre él. No estaba acostumbrada a que ella mostrara tanto interés en cada movimiento suyo. No era como ella estar tan involucrada en los detalles de mi relación, y cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. No es que nunca hubiera sido curiosa antes, pero esto era diferente. Era como si estuviera buscando algo más allá de la simple amistad, y no podía entender qué era. En ese momento, me seguía diciendo a mí misma que no era nada, que solo estaba siendo paranoica, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien, y no podía quitarme la sensación de que entre nosotras algo había cambiado. Lo que no sabía aún era hasta dónde llegaría este cambio, ni cómo afectaría mi vida, de maneras que no estaba preparada para afrontar. Todo llegó a su punto máximo una noche cuando finalmente exigí la verdad a Shelby. Las últimas semanas habían estado llenas de dudas y preguntas sin respuesta. Ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Mi mente seguía repasando todo, los mensajes, los momentos incómodos y las cosas que Ethan me había dicho sobre sus conversaciones. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente, y no podía dejarlo pasar por más tiempo. Cuando me senté con ella, ya sentía una mezcla de ira, dolor y confusión. Le pregunté directamente: «Shelby, ¿qué está pasando entre tú y Ethan? Necesito entenderlo». Ella se congeló por un momento, y pude ver su vacilación. Por un segundo, pensé que negaría todo, como lo había hecho antes, pero esta vez fue diferente. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente habló. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Admitió que había desarrollado sentimientos por Ethan, algo que nunca imaginé en 1.000.000 de años. Dijo que comenzó como algo pequeño, algo que no quería reconocer, pero con el tiempo creció. Incluso intentó justificarlo diciendo que era algo que no podía controlar, que esos sentimientos simplemente surgieron y que nunca tuvo la intención de que llegaran a algo más. Era como si intentara justificarlo, como si fuera solo un error o un lapsus temporal de juicio. Seguía diciendo que no quería hacerme daño, pero el daño ya se había hecho. Escucharla admitirlo hizo que todo fuera mucho peor. Me dijo que no era algo que hubiera planeado o en lo que hubiera actuado, pero ¿cómo podría creer eso? ¿Cómo podría confiar en ella después de todo lo que había pasado? Se disculpó una y otra vez, diciendo que nunca querría lastimarme y que yo era como su familia. Pero todo lo que podía pensar era: ¿cómo podía sentir esto por Ethan? ¿Cómo podía dejarse llevar por sentimientos por la única persona a la que amaba más que a nada? Sentí una ola de traición que me invadió, y no pude evitar que las lágrimas salieran. Pasé tanto tiempo preguntándome cómo no vi las señales, cómo no vi esto venir. Shelby siempre había estado allí para mí, y siempre la había considerado mi amiga más cercana, alguien en quien podía confiar mi vida. Pero ahora sentía que había estado mintiéndome todo el tiempo. Me costaba aceptar que alguien a quien consideraba una hermana pudiera estar guardando sentimientos por mi prometido. Me hizo cuestionar todo sobre nuestra amistad, si estaba construida sobre una verdadera confianza o si siempre había sido un vínculo frágil, esperando romperse. Mientras ella seguía disculpándose y tratando de explicarse, todo lo que podía pensar era lo imposible que era seguir adelante. No sabía si alguna vez podría verla de la misma manera. Los sentimientos que tenía por Ethan eran algo que no podía simplemente ignorar, y sabía en lo más profundo de mí que nuestra amistad nunca sería la misma. Después de todo lo que había pasado, supe que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para sanar, y tiempo para procesar todas las emociones que se habían estado agolpando dentro de mí. Siempre había estado cerca de Shelby, pero ahora todo se sentía diferente. Ya no se trataba solo de los mensajes o de los encuentros incómodos. Se trataba de confianza, traición, y de si alguna vez podría sentir lo mismo por nuestra amistad otra vez. Le dije a Shelby que necesitaba espacio, que no podía seguir con nuestra amistad como antes. Al principio no lo entendió, por supuesto. Me rogó que reconsiderara, diciendo que éramos mejores amigas y que toda esta situación era solo un error temporal de su parte. Insistió en que no era tan grave como yo lo estaba haciendo parecer. Pero para mí era un gran problema. Esto no se trataba de un error inofensivo. Se trataba de que ella había traicionado mi confianza, de una manera que nunca imaginé. Incluso después de que pedí espacio, Shelby siguió contactándome. Me enviaba mensajes, tratando de mantener la conversación, actuando como si todo estuviera bien, pero podía sentir cómo la distancia crecía entre nosotras con cada palabra. Ya no era lo mismo. Las conversaciones fáciles y despreocupadas que solíamos tener ahora se sentían forzadas y torpes. Quería estar enojada, pero también no quería perderla completamente.
Ella había sido una parte tan importante de mi vida, y no sabía cómo equilibrar eso con el dolor que me había causado. Hubo momentos en los que pensé que tal vez estaba exagerando, que tal vez, con el tiempo, todo volvería a la normalidad, pero cada vez que hablaba con ella, o pensaba en ella, el mismo sentimiento de traición volvía a invadirme. ¿Cómo podía simplemente seguir adelante con algo así? No era tan simple como perdonarla y pretender que no había pasado nada. No podía simplemente ignorar el hecho de que ella había cruzado una línea con Ethan, y eso dolía demasiado. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre nuestra amistad, sobre cuánto había confiado en ella y cómo esa confianza había sido rota. Me di cuenta de que el espacio que pedí no era solo para sanar de lo que había sucedido, era para saber si alguna vez podría perdonarla realmente, y si siquiera quería seguir con la amistad. Sabía que no podía simplemente volver a las cosas como si nada hubiera pasado. Mis sentimientos por ella habían cambiado, y no estaba segura de si podría recuperarlos como antes. Shelby intentó actuar como si todo fuera normal, pero pude darme cuenta de que las cosas ya no eran las mismas. No podía quitarme la sensación de que ambas habíamos cambiado de una manera que no podría deshacerse, y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que tal vez algunas cosas en la vida no podrían volver a ser como antes. Tal vez nuestra amistad había llegado a su fin, y eso dolió más de lo que jamás imaginé. Unas semanas después de haber pedido espacio, Shelby me contactó con un mensaje que me sorprendió por completo. Me dijo que se iba a casar con otra persona, alguien con quien había estado intermitentemente durante años, y que quería que fuera su dama de honor. Sentí que mi estómago caía mientras leía sus palabras. La última vez que habíamos hablado, las cosas seguían tensas y incómodas. No estaba segura ni de si podría mirarla a los ojos nuevamente, y mucho menos estar a su lado en uno de los días más importantes de su vida. Miré el mensaje, completamente en shock. Realmente pensaba que después de todo lo que había pasado, yo podría simplemente pretender que todo estaba bien, después de todo lo que había hecho, de todo lo que había descubierto. ¿Cómo podía esperar que desempeñara un papel tan importante en su vida otra vez? Sentí que me estaba pidiendo que olvidara la traición, que actuara como si no me hubiera dolido. Podía sentir cómo mi ira aumentaba, pero más que nada, me sentía herida. Ella había cruzado límites con Ethan, límites que jamás pensé que cruzaría, y ahora me pedía que estuviera a su lado, como si nada hubiera pasado. ¿Realmente pensaba que podía simplemente seguir adelante y perdonarla? Quería decirle lo absurdo que todo esto me parecía, lo incorrecto que era esperar eso de mí, pero no podía. Las palabras se me atoraron en la garganta. Tomé un tiempo para pensar qué decir. Una parte de mí aún quería aferrarse a la amistad, regresar a como eran las cosas antes. Había pasado años con Shelby, y la idea de sacarla por completo de mi vida era difícil de aceptar, pero otra parte de mí sabía que no podía ignorar lo que había sucedido. No podía pretender que no me había herido profundamente la forma en que me trató a mí y a mi relación con Ethan. La traición era demasiado profunda, y ya había intentado seguir adelante. No había manera de que actuara como si todo estuviera bien. Cuando finalmente respondí, estaba calmada, pero mi corazón se rompía mientras escribía. Le dije que no podía ser su dama de honor. Le expliqué que no podía estar al lado de alguien que había intentado interponerse entre Ethan y yo. Fui honesta con ella, aunque me costó admitirlo. Le dije que necesitaba priorizar mi propia paz y bienestar emocional, y que simplemente no podía ignorar lo que había pasado. Su respuesta llegó rápidamente, y no fue lo que esperaba. Me llamó demasiado sensible, y dijo que estaba siendo una mala amiga. Me dijo que estaba exagerando, y que no era gran cosa. Intentó hacerme sentir que yo era la que estaba empeorando todo, pero me mantuve firme en mi decisión. No se trataba de ser sensible, se trataba de mis límites. No era una exageración, se trataba de protegerme de alguien que me había lastimado profundamente. Shelby intentó justificar sus acciones nuevamente, pero esta vez no pude ser persuadida. Cuanto más se defendía, más me daba cuenta de cuánto me había cambiado toda esta situación. Ya no era la misma persona que perdonaría ciegamente a alguien por cruzar límites. Aprendí que, a veces, lo más difícil es dejar ir, y por mucho que me doliera, sabía que tenía que hacerlo. Después de rechazar la solicitud de Shelby de ser su dama de honor, las cosas tomaron un giro drástico. Ella no tomó bien mi decisión. Parecía que todo lo que le había dicho sobre necesitar espacio y sanar, de repente se me tiraba en la cara. No entendía, y en lugar de aceptar mi elección, se puso a la defensiva. En sus ojos, yo era la que estaba equivocada. Me hizo sentir como si yo fuera la que la había traicionado. Me mandó mensajes, llamándome demasiado sensible,
diciendo que estaba exagerando y siendo una mala amiga. Las palabras me dolieron, especialmente viniendo de alguien que había sido tan importante en mi vida. Intentó hacerme sentir culpable, como si estuviera cometiendo un gran error al alejarme de nuestra amistad. Sentí que me estaba echando toda la culpa, convirtiendo la situación en algo para lo que no estaba preparada. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a hablar con nuestros amigos en común. Los rumores comenzaron a difundirse, y de repente, personas en las que había confiado durante años me decían que estaba siendo egoísta. Shelby había pintado la situación de tal manera que parecía que estaba tirando a la basura una década de amistad por algo pequeño. Les dijo que guardaba rencor y que no podía perdonarla. Algunos de ellos le creyeron, y era difícil no sentir que estaba perdiendo a todos. Ya podía escuchar los murmullos a mis espaldas, y dolía. Sentía que mi dolor personal se estaba convirtiendo en chisme, como si la verdad estuviera siendo distorsionada en algo que no era. Algunos amigos vinieron a hablar conmigo, intentando convencerme de que debería seguir adelante, que no valía la pena perder la amistad por esto. Me dijeron que la perdonara, por los buenos momentos que habíamos compartido. Estaba dividida entre la lealtad que había sentido alguna vez por Shelby y el dolor que no podía ignorar. Traté de explicarles por qué no podía dejarlo ir, por qué no era algo que pudiera pasar por alto, pero nadie parecía entender realmente. Algunos amigos incluso empezaron a distanciarse de mí, diciendo que estaba siendo demasiado dura. Me hizo cuestionarlo todo. ¿Estaba equivocada por sentir lo que sentía? ¿Estaba exagerando? Pero en el fondo, sabía la respuesta. No podía simplemente pretender que nada había pasado. Tenía que respetarme a mí misma, aunque eso significara perder a personas que me importaban. Las repercusiones de esta situación no solo afectaban a Shelby y a mí, sino que también afectaban todo a mi alrededor, y sentía que estaba perdiendo piezas de mi mundo. A pesar de la presión de mis amigos y la constante resistencia de Shelby, me mantuve firme en mi decisión. No se trataba de ser terca, sino de protegerme de más dolor. Cada mensaje, cada conversación con los seguidores de Shelby, sentía como si se añadiera otra capa de tensión a mi vida. Pero por más difícil que fuera, no podía dejar que me hicieran sentir culpable por volver a un lugar que ya no se sentía seguro ni correcto. La distancia emocional entre Shelby y yo solo aumentaba, y con ella llegaba una profunda tristeza. Deseaba que las cosas fueran diferentes, pero sabía que este era el único camino hacia adelante para mí. Con el paso del tiempo, no pude evitar pensar en todo lo que Shelby y yo habíamos vivido juntas. Pensaba en todos esos años de amistad, las bromas internas, las charlas hasta altas horas de la noche, y los momentos en los que nos apoyamos mutuamente cuando la vida se complicaba. Siempre había creído que nuestro vínculo era irrompible, que nada podría sacudir la confianza que habíamos construido. Pero ahora, con todo lo que había pasado entre nosotras, me quedaba cuestionándolo todo. ¿Era real? ¿Alguna vez fue tan sólido como pensaba? Me encontré repasando constantemente los buenos momentos que compartimos, preguntándome qué salió mal. ¿Pude haber visto las señales antes? ¿Hubo algo que me perdí? ¿Alguna pequeña pista que me hubiera advertido sobre lo que se avecinaba? Traté de convencerme de que nuestra amistad había sido genuina, que no estaba construida sobre motivos egoístas ni agendas ocultas. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil me resultaba creerlo. La forma en que se había comportado con Ethan, cómo justificaba sus sentimientos y trataba de minimizar todo, me hizo preguntarme si alguna vez realmente la conocí. Duele más de lo que imaginaba. Dejar ir una amistad que significaba tanto para mí, no solo se trataba de terminar con Shelby, se trataba de aceptar que algunas relaciones no duran para siempre. Siempre fui el tipo de persona que creía que no importaba lo que pasara. Las amistades podían arreglarse, que las personas podían cambiar y hacer las cosas bien, pero esto no era algo que pudiera arreglar. El dolor era demasiado profundo, y la confianza se había roto de una manera que no se podía reparar. Incluso ahora, no podía perdonarla de la manera en que ella quería. Mirando atrás, me di cuenta de cuánto había sacrificado por esta amistad. Puse muchas de mis propias emociones a un lado, para estar allí para ella, para apoyarla, incluso cuando no era fácil, pero ahora sentía que me había dado por sentada. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía que no podía seguir dando tanto de mí misma a alguien que estaba dispuesta a lastimarme por sus propios motivos. Ya no le debía mi lealtad a Shelby, no después de todo lo que había pasado. A pesar de la rabia y la tristeza que sentía, también sabía que esta era una lección que necesitaba aprender. No todas las amistades están destinadas a durar, no importa cuánto tiempo hayas invertido en ellas. Algunas personas están destinadas a entrar en tu vida solo por una temporada, no para siempre. Y aunque fue doloroso admitirlo,
Tuve que aceptar que Shelby era una de esas personas. No fue fácil, pero era la única forma de seguir adelante con mi vida. No podía seguir aferrándome a algo que ya no era saludable para mí. Al final, me di cuenta de que a veces tienes que dejar ir a las personas, incluso a aquellas que pensaste que nunca perderías, para proteger tu propia paz. Aún sentía amor por la persona que Shelby solía ser, pero no podía seguir aferrándome a la persona en la que se había convertido. No fue fácil, y no fue justo, pero era lo que tenía que hacer por mí misma. Después de todo lo que había pasado, sabía que no podía seguir viviendo en este limbo. Pasé meses tratando de averiguar qué era lo mejor para mí, sopesando el dolor de perder a una amiga cercana frente a la realidad de lo que Shelby había hecho. El costo emocional de todo, los mensajes, los toques, la traición, me había quitado tanto. Pensé en ello día y noche, pero la respuesta se volvió más clara cuanto más reflexionaba. Tenía que alejarme. Ya no se trataba solo de Shelby, se trataba de mí, de mi futuro y de las personas que me importaban. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de complacer a los demás y aferrándome a relaciones que ya no eran saludables para mí. Pero con Shelby ya no podía hacer eso. Ya le había dado tantas oportunidades, tanto espacio para hacer las cosas bien, pero nunca entendió realmente el peso de lo que había hecho. La disculpa no fue suficiente, y las excusas no hicieron que el dolor desapareciera. También me di cuenta de que había estado aferrándome a una versión de nuestra amistad que ya no existía. La confianza que alguna vez compartimos estaba rota más allá de reparación. Aunque Shelby dijera que lo sentía y prometiera que no me haría daño nuevamente, sabía que no podía perdonarla, como si nada hubiera pasado. El daño ya estaba hecho, y tenía que proteger mi propia paz, aunque eso significara dejar ir a alguien que alguna vez consideré familia. Fue una decisión difícil de tomar, pero era la única que se sentía correcta. Tenía que dejar ir la ira, la tristeza y la culpa que venían con terminar esta amistad. No se trataba de ganar o perder, se trataba de protegerme a mí misma y mi relación con Ethan. No podía seguir aferrándome a algo que me estaba dañando, y no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Sabía que alejarme de Shelby cambiaría todo. Nuestros amigos en común podrían tomar partido, y probablemente perdería a personas que pensaba que estarían para mí, pero ya había perdido algo mucho más importante: mi confianza en alguien a quien cuidaba profundamente. Y eso era algo que no podía recuperar. Elegí seguir adelante con mi vida, enfocándome en las personas que realmente me respetaban y respetaban mis límites. Tomé la decisión de dejar de mirar atrás a lo que podría haber sido y empezar a enfocarme en lo que estaba por venir. Aún había una parte de mí que extrañaba la amistad que teníamos, pero sabía que no era saludable seguir aferrándome a algo que ya no me servía. Era hora de sanar, de confiar nuevamente y de construir un futuro con las personas que me apoyaban sin dudar. La decisión fue dolorosa, pero era necesaria para mi bienestar. No fue fácil, pero al final supe que había hecho lo mejor para mí. Tuve que dejar ir para poder seguir adelante.